¿Estamos bien? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Un viernes hasta ahora. Parece que no, el tiempito que hace, que estuviéramos ahí en una terracita con los perros, arriba para abajo, con los gatos, por lo que sea, los animales. Y en vez de estar aquí escuchando nuestras propuestas, así que es para nosotros un placer poder estar aquí con todos vosotros y con vosotras. Yo, de realidad, me han metido aquí en plan, toma, tú ponte aquí y ya hablan, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, yo sí que, más que hablar, hablo de mi experiencia personal, de lo bonito que es tener un animal en casa adoptado. Tengo dos niñas en mi casa adoptadas de una asociación y estoy súper feliz. Si adopto una tercera, me echan de casa, pero no digo que no vaya a pasar. Así que sí que animo a todo el mundo a adoptar y a no comprar, porque además lo que te dan los animales que han pasado por esa situación no da a nadie, y por lo tanto ahí, entre que he sido más de 10 años voluntaria en una asociación, una protectora de animales, y además ahora también pues soy adoptante, me siento muy orgullosa del trabajo que están haciendo las protectoras, las entidades que llevan haciendo durante muchísimos años, y además lo están haciendo sin tener absolutamente nada detrás, y que existiera dentro del gobierno del Estado un espacio que realmente pusiera encima de la mesa la necesidad de que los animales fueran sintientes, que no fueran cosas, que fueran pues que se les tratara como lo que son animales que sienten, que padecen, que sufren, y creo que era importantísimo. Pablo ahí hizo un grandísimo trabajo peleándolo y negociándolo, y también lo está haciendo Sergio, que está dando una batalla tremenda dentro del gobierno como director general del Derecho de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que también teletrea la próxima vez. Acordamos un poquito, porque no, pero ahora sí. El trabajo que se está haciendo es inmenso, parece que no, pero está el pobre solo con varios técnicos y parece que va evolucionando. Ha empezado de cero, y empezar de cero siempre es muchísimo más complicado porque partes de la nada. Partes de tener que primero tener que formar a la gente con la que tienes que trabajar, y luego aparte pues empezar a poner ciertas cuestiones encima de la mesa con un socio que tampoco está alineado a la misma altura que tú. Por lo tanto, la batalla ingente que ha tenido Sergio con el Ministerio es tremenda, pero también poner en valor el trabajo que se está haciendo en el propio territorio, igual que lo estamos poniendo en valor a la gente de las protectoras y de las entidades, que si no fuera por toda la gente que está empujando así, ahora mismo no sé qué habría pasado con la cantidad de animales en toda España, que hubieran desaparecido, se hubieran perdido, que los hubieran asesinado y los hubieran seguido maltratando. O sea que en realidad hay muchísima gente voluntaria que echa un montonazo de horas y le pone el cuerpo precisamente para poder defender a esos animales. Que esto tenga un reconocimiento institucional es clave, y también pues, el trabajo que se hace desde el propio ayuntamiento. La compañera Isabel, que está haciendo pues, desde la oposición, creo que también es muy importante, que además eso siga para adelante, que tengan propuestas muy concretas, y que aquí pues, nos encontremos pues, para poder tener, que él pueda explicar la ley que se está haciendo, que Isabel pueda explicar el trabajo, Isabel y Antonio, que puedan estar haciendo el trabajo que están haciendo y el trabajo que van a hacer, que como vamos a quedar a la alcaldía, pues todavía tendremos muchísimas más posibilidades de hacer más cosas. Entonces, a partir de aquí, luego sí que hacemos una ronda de preguntas para que podáis también preguntar cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, para que vayan respondiendo, para que haya una interlocución también directa. O sea, que esto no es un meeting, sino que él viene a explicar, ella también viene a explicar un poco el trabajo que se está haciendo desde los dos ámbitos, pero tiene que haber un feedback, y por eso sí que pues, estaros muy atentos y atentas, y para cualquier duda, para cualquier cosa, pues se va cogiendo. Empezamos con Isa, si te parece. Isabel es regidora actualmente en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, y es nuestra candidata a la alcaldía por el Confudem, así que un aplauso muy fuerte para la Gracias a todos y a todas. Me encanta sobre todo ver caras nuevas.
espacio ahí, ¿no? En el tema animal, que me encanta veros. Deciros que mi intención es hablar poquito, porque pienso que me hace mucha ilusión, ¿no? Que Sergio García pueda estar con nosotros. Ha venido directamente desde Madrid para estar aquí, para explicarnos la ley de bienestar animal que está impulsando. Pero sí que quería decir un poco que en Sant Andreu el tema de los animales, cuando nosotros hemos empezado desde Podemos, desde el Ayuntamiento, y ahora como Podem, que estamos construyendo nuestro programa, para nosotros era un tema prioritario, uno de los temas más importantes, porque veíamos que en Sant Andreu de la Barca somos una población que venimos pues de Cornellá, de Hospitalet, ¿no? Y que venimos mucho del campo. Nuestras familias vienen del campo y estamos acostumbrados a vivir con los animales. Pero es que además es un pueblo donde hay muchísimos animales y donde además la gente vive mucho en la calle y los animales están en la calle. Tenemos muchos perros, tenemos muchos gatos. Y pensamos que es un tema muy importante, que no se le está dando desde el Ayuntamiento la importancia que tiene. Tenemos un Correcan, que es un espacio privilegiado, que tiene muchos metros, que muchas personas vienen de fuera, de otros municipios, incluso a pasear aquí a sus perros, y que está en unas condiciones bastante pésimas y que requiere de un mantenimiento muy importante. Muchas veces nos vamos a ver a los vecinos y vecinas que están allá, que además cumplen una función socializadora, tienen un WhatsApp, quedan después para encontrarse, hacen excursiones. Es impresionante, ¿no?, la vida que tiene ese Correcan, y nos piden, ¿no?, pues que hagamos lo que sea. Ayer pasábamos a colgar los carteles de este acto y nos decían: estáis recogiendo firmas, sois del Ayuntamiento, por favor, pedir que se arregle el Correcan, que se hagan dos espacios diferenciados para animales más sociables y menos sociables. O sea, los vecinos nos venían a decir, ¿no?, es una demanda importante de los vecinos y vecinas de Sant Andreu de la Barca. También es importante todo el tema de las colonias ferales. Las colonias ferales, mucha gente no lo sabe, pero son gatos que viven en la calle, que siempre viven en la calle, que por mucho que en un momento dado los eliminamos de la calle, vuelven a aparecer. No sé si os acordáis cuando erais pequeños de unos dibujos que había del gato Benito, que eran los gatos de la calle. Pues siempre han existido gatos en la calle. ¿Qué ocurre? Que esos gatos, para que pueda haber una buena convivencia con la ciudadanía, tienen que estar bien controlados, que las colonias estén al mínimo, porque el objetivo es que tiendan a desaparecer lo más posibles, y que estén bien saneados, que no produzcan ningún tipo de problema a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas. Aquí estamos haciendo un esfuerzo increíble por dialogar con el Ayuntamiento, porque sabéis que en este Ayuntamiento no hay regiduría de bienestar animal. Todo el tema de animales depende de la regiduría de salud, y cuando nosotros llegamos no había ni siquiera presupuesto, había un presupuesto muy pequeñito para todos estos temas. Hemos conseguido que a base de mociones y a base de negociación en los presupuestos, el presupuesto haya ido aumentando. En este momento creo que estamos por unos 27.000 euros. Hemos pasado casi desde cero. Está con nosotros, y yo quiero agradecerte especialmente, Monse, tu presencia aquí, la regidora de salud del municipio. Pienso que es una cosa que hayas venido, te lo agradecemos muchísimo. Estamos intentando dialogar con el Ayuntamiento y con las gateras para avanzar en estos temas. Estamos avanzando muy despacio, muy despacio, y lo que nos dicen desde el Ayuntamiento es que no tienen los recursos necesarios en este momento. Bueno, nosotros lo que vemos es que se nos viene encima la ley de bienestar animal. Ya tenemos leyes que obligan al Ayuntamiento, por ejemplo, a toda la gestión de las colonias ferales de gatos, que están obligados a la castración y al cuidado y al mantenimiento de esas colonias ferales. Y hay un grupo importante de gateras en el pueblo, que seguro que las veis por la ciudad, que lo que hacen es alimentarlos e intentar que no proliferen llevándolos a castrar. Tenemos un acuerdo con un veterinario, que es el que se encarga de castrarlos, y que estas alimentadoras lo que intentan es eso, que esas colonias no se
desborden y no sean un problema público y que además los gatos estén en buenas condiciones. Bueno, hay muchos temas que estamos trabajando que son muy importantes, pero ahora con la ley de bienestar animal, bueno, Sergio nos explicará, van a serlo mucho más aún, porque el compromiso de los ayuntamientos va a tener que ser mucho más aún, pero tenemos la suerte que desde esta ley se van a dotar también de recursos económicos para que los ayuntamientos de los municipios y cómo nos va a ayudar a todas las personas que estamos preocupadas por el tema del bienestar animal a poder mejorar la situación. También una cosa muy importante, estamos todavía construyendo el programa de animalismo desde Comupudent y os pedimos que cuando nos veáis en las carpas, que estamos mucho por la calle, o incluso hoy, que tengáis propuestas, que nos las hagáis llegar, que nos haremos eco de ellas y vamos a intentar construir un programa donde los animales y la ciudadanía de San Andreu de la Barca puedan convivir. Gracias. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este acto. Gracias por venir a todos y a todas y reitero las gracias que ha dado Isabela a quien día a día os dejáis la piel por cuidar de los animales, que no es vuestra tarea, que es una cuestión que debería de ser la administración en todos los ámbitos la que se encargue de esto, pero ante esa dejadez de la administración, de las administraciones, vosotras con vuestro gran corazón hacéis día a día lo que deberían de estar haciendo las administraciones. Vosotros lo hacéis por amor a los animales y yo creo que lo primero es agradeceros eso. Yo soy... Yo soy gatero también. Yo tenía mi colonia hasta Filomena, que los últimos 2 gatos que me quedaban murieron en Filomena. Y ahora me siento un poco huérfano de colonias, pero quizás es la aspiración que deberíamos de tener todos y todas las que estáis a diario en colonias, que es que algún día no existan estas colonias, porque además una colonia felina es la evidencia fundamental del fracaso como ciudadanía, porque estos animales provienen de donde provienen, no surgen como las setas, sino que provienen del abandono, directamente, provienen del abandono y de la dejadez de mucha gente que cría o que tiene animales de manera irresponsable y acaban ahí. Estamos hablando de en torno a los 150.000 gatos se abandonan cada año y otros 150.000-160.000 perros. Esto solo hablamos de gatos y perros. Claro, no abramos el melón a hablar de otro tipo de animales porque podemos estar hablando de millones de animales que se abandonan cada año en nuestro país. Cada año. Estamos hablando de 700 animales al día y en el rato que estamos aquí seguramente se hayan abandonado varias decenas de animales en nuestro país. Yo voy a intentar no extenderme mucho porque yo puedo enganchar y hacer un Fidel Castro y pegarme aquí 3 horas. Ya te voy cortando yo, vale, cuando daré vuestro pregunta. Porque en el fondo ha sido, o sea, llevamos 3 años trabajando en esto de manera incansable. Para mí además vengo de la calle, de rescatar y de cuidar, con lo cual es una pasión, no es simplemente un puesto y hacer lo que sea, sino que he intentado pelearlo, trabajarlo y dejarme la piel todo lo que he podido en ir consiguiendo cada día un poquito más. Echándome la mirada atrás, y me lo recordaba antes hablando con vosotras en la puerta, cuando se decretó el estado de alarma, yo llevaba 2 días en el puesto, más o menos, eso fue el 15 de marzo, bueno, un poco más, llevaba como 15 días en el puesto y 2, o sea, intentar acordaros de aquel momento, ¿no? Aquella situación tan complicada que parece que ha pasado un siglo, pero se morían las personas por cientos, no sabíamos exactamente qué implicaba este virus,
Y además el ministerio donde yo estoy, la oficina de la Dirección General de Derechos de los Animales, comparte edificio con el Ministerio de Sanidad. Con lo cual yo veía de primera mano, cuando ya casi no se podía salir a la calle, yo veía de primera mano el trabajo que estaban haciendo de manera intensísima la gente en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Con toda la que estaba cayendo, ¿no? Yo veía a Fernando Simón durmiendo en un sofá porque no salía de allí el pobre. Y yo recuerdo que en aquel momento, a los 2 días de decretarse el estado de alarma, yo fui al despacho de la Directora General de Salud Pública, que básicamente estaba coordinando toda la política del país, porque os acordáis que el estado de alarma decretó que todas las iniciativas políticas, cualquier orden política, pasaba por el Ministerio de Sanidad. Es decir, ese ministerio, que siempre fue un poco ministerio María, ¿no? Que no tenían tampoco demasiado importancia, de repente pasó a ser el eje fundamental de la línea de actividad y de acción del gobierno entero, ¿no? Un gobierno que llevaba 3 meses en funciones, que no llevaba mucho más tiempo. Pues yo llamé a su puerta y le dije: Pilar, en el estado de alarma hay que permitir que las personas que gestionan colonias felinas, las alimentadoras de colonias felinas, salgan a la calle a alimentar a los gatos. Y dice: mira, Sergio, yo agradezco mucho y entiendo tu preocupación, pero se me están muriendo miles de personas al día. ¿Tú te crees que a mí me importan los gatos? Y yo le dije: yo lo entiendo, o sea, entiendo que con la que tienes no va a ser el eje central de tu trabajo. Digo, pero sí el mío. Yo tengo que estar aquí para esto. Yo tengo que estar aquí para pelear que la visión de la protección animal, que nunca se ha tenido en una administración general de un país, porque al final los animales están en casi todo, desde producción hasta transporte, en todos siempre hay algo que pueda tener que ver con animales, pero nunca ha habido un departamento, ni nadie en concreto, pensando en esas cosas. Siempre, como en este caso, del que se legislaba el animal no decía lo que opinaba, no había un colectivo que pudiera reivindicarlo, pues en este caso yo me convertí en ese pepito grillo dentro de la administración que estaba siempre diciendo: oye, que es que en esto hay que pensar en... Y esa fue quizá mi primera acción, y de hecho a los 2 días de prácticamente acampar en la puerta de la Directora General de Salud Pública, porque como yo vengo de fuera de la administración, pues tampoco conocía los protocolos de cómo funcionan a veces los altos cargos ni nada, ¿no? Pues yo me senté en su puerta y de no me moví. Y ya, pues yo creo que un poco por pesadez, a lo mejor estoy siendo demasiado, contando demasiado, pues de tanto explicárselo, tanto contárselo y tanto hacerle ver la necesidad de esta cuestión, porque además yo ya le dije: es que esta gente va a salir. O sea, yo no sé si tú conoces alimentadoras de colonias, pero van a salir igual, ¿eh? O sea, vas a tener a la Guardia Civil y a la policía dando vueltas por toda España persiguiendo alimentadoras de colonias, porque van a salir igual, no van a dejar que sus animales se mueran. Entonces dije: ¿qué mejor manera que organizarlo, controlarlo, establezcamos esos salvoconductos? ¿Os acordáis? Parece que ha pasado un milenio, pero bueno, conseguimos ponerlo en marcha, los salvoconductos. Una cosa muy novedosa, no ha funcionado bien en todos los sitios, en muchos sitios tardaron, hubo cientos de ayuntamientos que nos llamaban. Aquí hablo en plural, pero no era un plural, era yo. La Dirección General de Derechos de los Animales era yo, no había nadie más. Tiendo a decirlo en plural porque hasta bastantes meses después no hubo incorporación de equipo funcionario. Ahora actualmente somos 8 personas, que es un ejército, comparado con lo que empezamos al principio, que era yo, que de hecho llamaba muchas veces por teléfono y decían: oye, estoy llamando directamente al director general. Y dijo: pues que no hay nadie más para poder llamarte. Pues así empezamos, y quería empezar un poco con eso también para que veáis cómo empezamos, la dificultad que hubo al principio, con esa gran dificultad que hubo al principio que tenía que ver con la pandemia, y cómo ya teníamos una serie de ideas fundamentales que tenían que ser el paso de esta legislatura y lo que tenía que ser la protección animal. La clave estaba en que a partir de ahora se tuviera en cuenta los animales en cualquier tipo de legislación que hiciera el Estado. Y así ha sido, es decir, no solo en la ley de protección animal, que la habréis escuchado desde Ana Rosa hasta cualquier otro programa de televisión. Yo creo que es la ley de la que más se ha hablado y más mal hablada en muchos casos, pero ha habido muchas otras legislaciones que hacían otros ministerios
en la que nosotros aportábamos esa pátina necesaria de necesidad de tener en cuenta esto, incluir esto, plantear, poner esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie ha pensado nunca en que, oye, pues cuando tenéis que hacer un transporte de animales en avión, es necesario legislar sobre el transporte de animales en avión, no solo sobre las personas. Bueno, pues muchas otras cosas. La primera cuestión que llevamos al Consejo de Ministros fue la modificación del Código Civil. Y había mucha gente que nos decía, pero esto del Código Civil, ¿qué es? Dijo, mira, pues a partir de ahora los animales ya no van a ser considerados cosas. Y mucha gente nos decía, pero que son cosas. Pues sí, en la legislación civil, en el ordenamiento civil, los animales eran objetos no movientes, es decir, cosas. Básicamente no existía una diferenciación de las personas, los animales y las cosas. Algo tan simple, ¿no? Es decir, ni un perro es una caja, ni un perro es un hombre, ni una persona es una caja. O sea, hagamos esa diferenciación que tampoco es tan compleja, ¿no? Esa fue la primera iniciativa legal que llevamos a cabo, y ya a partir de ahí empezaron las primeras presiones y los primeros grandes enfrentamientos. Yo recuerdo un diputado de Vox que me decía en el Congreso, ¿queréis acabar con la cadena trófica? Y yo le dije, ¿en serio? O sea, queríamos acabar con todo el sistema de relación entre animales y humanos, ¿no? Y bueno, sigue diciendo, de hecho hace 15 días lo volví a decir, el tipo se enganchó con esa frase y me la repite cada vez que me ve por ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a desarrollar lo que iba a ser la primera ley de protección y derechos de los animales, que habréis oído hablar muchísimo de ellas, y voy a intentar resumirla como en 3 ejes fundamentales, porque creo que aquí la clave también es escuchar lo que podéis comentar vosotras y vosotros aquí. Nosotros nos enfrentábamos a un problema fundamental, que era lo que quería enfrentar esta ley, que es el abandono de animales de compañía. El abandono de animales de compañía es, como decíamos, en torno a los 300.000 animales, perros y gatos, al año, y además a todo un sistema de impunidad ante el maltrato hacia los animales. Entonces teníamos aquí 2 ejes fundamentales. Uno que tenía que ver con una ley administrativa, que era la Ley de Protección Animal, y luego cómo cambiar o retocar o modificar el Código Penal en materia de maltrato animal para que, bueno, pues todo lo que vemos muchas veces como ejercicios de maltrato no quedan impunes. Vosotros me habéis contado conforme veníamos aquí una situación que queda impune y que incluso se jactan de ello, ¿no? Y esos son las 2 ejes fundamentales que queríamos, por lo menos, empezar a poner las bases para que eso cambie. Entendíamos que estas leyes iban a ser también un cambio cultural, pero más que un cambio cultural en la sociedad, un cambio cultural en la administración. ¿Por qué? Porque, y de hecho, yo creo que la inmensa mayoría de la gente entiende como obvio que se protejan a los animales. La inmensa mayoría de la gente trata bien a los animales y nadie, o poca gente, siempre hay, ¿no? Y los conocemos los casos, poca gente tiene el maltrato animal como algo divertido, bueno o que sea positivo, ¿no? Creo que socialmente se rechaza. Pues a partir de ahí dijimos, ¿cuáles son los ejes fundamentales del abandono de animales de compañía? Porque además, si nosotros queremos plantear, porque por supuesto, si planteas una ley de protección animal, tienes que plantear uno de los ejes fundamentales, el sacrificio cero. Aquí en Cataluña, pues lo tenéis un poquito más olvidado, ¿no? Pero bajáis a Andalucía o vais a Extremadura y a los 20 días un perro sano es sacrificado en una carrera. 10 días en San Antón. Entonces, el zoosanitario, ¿no? Sí. O sea, es un horror, ¿no? Y animales sanos que sean sacrificados, yo esto claro lo decía en Madrid, o lo digo aquí en Cataluña, y la gente dice, a ver, que se sacrifican animales, o sea, con gente de la administración, con altos cargos, yo le decía, no, pero es que esta ley es una ley de sacrificio cero. Y te miraban con cara así de pez y te decían, sacrificio cero, pero que se sacrifican animales. O sea, estábamos
estábamos en ese punto incluso, ¿no? Que la gente no sabía que, y además no tenemos ni cifras, pero podemos estar hablando perfectamente de en torno a entre 50 y 100.000 animales se sacrifican, sanos cada año, perros y gatos, tirando a la baja. Tirando a la baja porque nadie repercute esos datos en ningún sitio. Y los que desaparecen. Y los que desaparecen. Claro, yo te estoy diciendo sacrificios en perreras. O sea, de manera legal. Así se hace. Se hacen, sí. Sí, te entiendo y lo sé, y en Madrid también, y eso también es una de las cosas que pone sobre la mesa la ley y ciertas cuestiones, y aquí luego también hablaremos de otras cosas que tienen que ver con eso. Pero bueno, sobre el eje fundamental de acabar con el sacrificio cero y implantar una prohibición del sacrificio de animales, te planteas en la situación de, bueno, pues si se siguen abandonando 300.000 animales cada año, en 2-3 años vamos a tener un problema brutal de sobrepoblación de animales en perreras. Y esto yo lo he visto en Madrid. Madrid se hizo una ley de sacrificio cero, en la que ni siquiera se hizo el reglamento, 2016, pero era una ley que ponía sacrificio cero, y ya está. Y ahora váyatelas tú, las perreras, las entidades de protección, para conseguir generar redes para sacar en adopción animales sin que repercutiera a la baja el número de animales que entran en esos centros. La clave para una ley de sacrificio cero es avanzar hacia una norma de abandono cero. Y para una norma de abandono cero tienes que ir a cuáles son los ejes fundamentales del abandono de animales en nuestro país. El primero, la cría descontrolada. La cría descontrolada de animales es el eje fundamental de abandonos en nuestro país. El segundo dato de estos últimos años, la situación socioeconómica. La situación socioeconómica ha hecho que mucha gente que tenía animales los abandonara. En tercer lugar, el fin de la temporada de caza. Ese es el tercero de los ejes. Y el cuarto de los ejes fundamentales tiene que ver con el mal encaje de los animales en la casa en la que están, en la casa en la que han llegado. Normalmente pasa con animales comprados, compras compulsivas y gente que quizá no ha reflexionado lo suficiente cómo va a tener esos animales, y a partir de ahí pues son animales que tienen una facilidad tremenda para ser abandonados. Y aquí yo cuento siempre una anécdota. Yo tengo una vecina que tiene que tener 80 años y tiene desde hace muy poquito un pastor belga malinois. O le arranca la cadera o lo abandona en 3 días, porque no va a poder gestionar la necesidad que un perro de ese tipo tiene. Los pastores belgas malinois se utilizan sobre todo por policía para ataque, reacción, y son animales extremadamente activos. Son perros muy activos y con una necesidad alta de ejercicio. Yo diría que son hasta un poco vicoréxicos, ¿no? En el sentido de continua necesidad de ejercicio. Esto es un ejemplo que a mí me gusta a veces poner muchos ejemplos porque creo que fácilmente visibilizamos lo absurdo que nos parece situaciones así. Bueno, pues ¿por qué es esto? Pues seguro porque alguien le regaló este cachorrito, o porque lo vio muy mono, y por cualquier situación, ¿no? Pero quizá no lo ha reflexionado lo suficiente para saber si ese animal es el que puede necesitar o el que puede adaptarse a su casa. Y de esto hablamos de perros, de gatos, de multitud de animales, ¿no? Un porcentaje altísimo de estos animales. O sea, yo voy mucho a centros de protección animal y perreras y van viendo los tipos de perros que hay cada día. O sea, yo llevo viéndolos desde que se empezaron a abandonar los primeros Doberman en los 90, cómo se han ido abandonando ahora, hace unos años, todos los mal llamados potencialmente peligrosos, y cómo ahora se están abandonando malinois y border collies. ¿Por qué? Border collie se ha puesto muy de moda y el border collie es un perro pastor. Es un perro que necesita horas, horas y horas de actividad. Yo personalmente no puedo tener un border collie porque no piso mi casa. Entonces yo tengo un chihuahua que tiene más años que 2 y que no necesita demasiado actividad porque lo saqué de un criadero que no había pisado el suelo en su vida y estaba reventado de criar, y lo único que necesita es tranquilidad y ya está, no mucho más. Prefiero a veces poner estos ejemplos en vez de ponerme a hablar en lenguaje técnico de la ley, porque creo que así lo visibilizamos todo, ¿no? Y aquí viene el gran primer bulo, la necesidad de hacer un curso de tenencia responsable. Y la frase que acompaña a esto, ¿no? No me han obligado a hacer un curso para tener hijos, pero sí me obligan para tener un animal. Pues sí, porque no se abandonan 300.000 niños al año, eso es lo primero.
Y segundo, porque nadie te obliga a tener un animal de compañía. Es un capricho o una necesidad afectiva o porque tienes la costumbre en tu familia que habéis tenido animales, pero no te obligan, no es ni un derecho ni una obligación tener un animal de compañía. Con lo cual, ¿por qué tiene que ser la administración quien se ocupe luego de tu irresponsabilidad por tener un animal de compañía en no las mejores condiciones? Ha sido quizá un poco duro. Bueno, la idea de este curso de tenencia responsable, yo no sé si aquí alguno ha hecho el curso de manipulador de alimentos. ¿Sabéis alguien que haya suspendido el curso de manipulador de alimentos? ¿Sí? Madre. Claro. O sea, suspender el curso de manipulador de alimentos. O sea, este ejemplo es para que veáis lo que va a suponer este curso. Es decir, seguramente va a ser una acción online en la que tú verás una serie de informaciones de, pues un perro te dura de media X años. El gasto que tiene un perro al año es X dinero. El veterinario para una acción mínima de traumatología te puede costar esto. Simplemente que la gente antes de adquirir el animal sepa esto. Nadie va a sorprender esto, porque simplemente vas a leerte estas cuestiones o verlas en un vídeo. Si hay algún tipo de brecha digital se hará en veterinarios, los ayuntamientos podrán colaborar en este tipo de cosas. Hay 2 años para hacerlo, es decir, que tiempo hay sobra y vas a perder 15 o 20 minutos de tu vida. ¿Con esto qué podemos conseguir? Podemos conseguir que alguien, antes de ir a una tienda y comprar un hámster, un periquito, o irse a un criadero y comprar un perro, decir, pues es que a lo mejor yo no me viene bien. Con ese pequeño ejercicio podemos estar evitando que se abandonen en torno a los 50 o 80.000 animales al año. Solo con ese ejercicio. Entonces, yo toda la traca que me han dado durante este último año con lo del curso de tenencia responsable me merece la pena solo por que esos 50.000 o 80.000 animales no se abandonen. Y esa es un poco la clave de mantener a capa y espada la necesidad de este curso, que será gratuito. ¿Nos quieren sacar dinero? Será gratuito. O sea, no va a costar nada, será una cosa que puede ser incluso una cosa bonita y amable para llevarlo a los colegios, para hacer actividades lúdicas que tengan que ver con la adquisición de conocimiento de lo que supone la tenencia responsable. Yo creo que esa adquisición de información no va a costar demasiado. A partir de aquí, la ley incluye una serie de cuestiones como el listado positivo. Y hemos estado hace un rato hablando en la radio sobre el listado positivo. El listado positivo es ese listado que os han dicho en la tele que os va a prohibir tener casi cualquier tipo de animal y que además va a ir la policía a vuestra casa a quitarlo. No va a pasar. El listado positivo, además han hecho listados de animales. Yo he visto listados de animales cuando además, que yo he hecho la ley, que la he redactado y no he hecho ningún listado de animales. Entonces, no existe un listado de animales que se vayan a prohibir. ¿Por qué? Porque todavía eso hay que hacerlo. Es decir, esto se va a hacer en fases. El listado positivo será un listado que lo va a organizar y lo va a hacer un comité experto científico que va a tener claro 3 cuestiones fundamentales para crear ese listado positivo. El primero, que esos animales no supongan un peligro de seguridad ciudadana. Pues una boa constrictor, una serpiente de cascabel, una tarántula venenosa, cosas así, ¿no? O sea, creo que sentido común, ¿no? O sea, que lo podemos entender. Si quieres tener este tipo de animales, te sacas un núcleo zoológico de parque zoológico y puedes tener animales de este tipo. Pero en tu casa, en San Andreu, no puedes tener una tarántula o no puedes tener una serpiente de cascabel. Y esto tengo una anécdota en Madrid. Un chico en el parque Juan Carlos I, de repente llama a la policía y dice que es que le ha picado una serpiente de cascabel en el parque. Claro, el chico menos mal que dijo que era una serpiente de cascabel y luego dijo que era suya, que la tenía en casa y que se bajó al parque. Menos mal, porque si no, no hubieran sabido qué veneno era, porque se fueron corriendo a por un antídoto a Faunia y al final el chico no murió, pero sí que otro chico murió en Toledo por una picadura de una víbora en su casa. Pues en Zaragoza hace poco también hubo una anaconda, creo que era gigante, en un de esto de
un canalón del agua, o sea, cosas así, ¿no? Y la gente tiende a abandonarlos o echarlos a un espacio natural o cualquier cosa y esto genera un problema de seguridad ciudadana. Este es el primero de los ejes. El segundo, que no suponga un problema de salud pública, que no puedan contagiar, por ejemplo, zoonosis, enfermedades a los humanos, que sean animales que no generen este tipo y eso estamos hablando de grandes mamíferos, de primates, animales así que sí que pueden generar zoonosis a las personas. Y el tercero de los ejes es que no suponga un problema para la biodiversidad. Aquí en Cataluña tenéis 8 o 9 tipos de loros en vuestros parques. Y nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿qué hacemos con estos loros? ¿A matarlos a todos? Sí, pero estos loros provienen del abandono. Y algunos se han adaptado, no han muerto y han criado. En Madrid lo que tenemos son cotorra argentina y cotorra de Kramer. Para aburrir. Están colonizando todos los espacios o en los estanques tenemos tortugas de Florida, muchísimos animales que automáticamente la norma establece sacrificio. La norma, el Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras, establece, bueno, no obligatoriamente, pero establece básicamente el sacrificio de estos animales. ¿Por qué no en vez de establecer estos problemas una vez que los animales ya están, previamente no se permite la comercialización de animales de este tipo? Antes he contado una anécdota que la voy a volver a contar. El otro día en Madrid, cuando has estado conmigo todo el día te vas a escuchar las anécdotas 2 o 3 veces. El otro día en Madrid hubo una feria que se llama Expoterraria, que es una feria de animales exóticos. Yo he ido un par de años y hemos ido acompañando a las unidades de Policía Municipal de Madrid para hacer inspecciones. Es un sitio que ves un montón de animales que no tienen ni idea de qué son, está el nombre en latín, tienes que ir con expertos, con herpetólogos que sepan qué animales son porque no tienen ni idea, yo no tengo ni idea de qué animales son, solo algunos murciélagos que había que se les incautaron porque no se permitía la venta, y tú ves cientos y cientos de tuppers pequeñitos, con ranas, con tortugas, con iguanas, con cosas rarísimas. Bueno, pues uno de los herpetólogos que iba con nosotros nos dice, esa especie ha sido descubierta hace pocas semanas. Tenían una especie de lagarto que había sido descubierta hacía pocas semanas. El nombre en latín, claro, lo sabe el herpetólogo, yo no me enteraba de nada. Resulta que al final no lo era, es decir, era un engaño. Estaban poniendo el nombre de ese lagarto, de esa iguana, que era muy parecida a una que se acababa de descubrir en no sé qué selva. Pero era posible, es decir, según la norma actual, ahora tenemos una serie de listados negativos de animales que no se pueden comprar y vender. Según la norma actual, si tú descubres una nueva especie antes de que entre en un listado negativo, se puede comercializar. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta a eso. Es decir, no se puede comercializar un animal hasta que no esté en el listado positivo. Porque lo primero es priorizar que no cumpla ninguna de las cuestiones de los 3 ejes que hemos planteado, ¿no? Entonces no existirá esa picardía de poder vender animales porque, además, hay 3 millones de especies en el mundo. O sea, tienes especies, subespecies, híbridos. O sea, yo recuerdo ver una tortuga con un nombre latín, con una mancha amarilla, una tortuga, no, una rana, una mancha amarilla, pero que el año pasado había entrado en la lista de especies que no se podían comercializar, pero este año la tenemos la mancha naranja. Entonces, es decir, hibridan o modifican o directamente tienen subespecies que nunca da tiempo a meterlos en los listados negativos, con lo cual se acaba comercializando un montón de animales antes de que entren en estos listados. Quizá me he extendido mucho con lo de la lista positiva, pero esto viene a no se va a prohibir tener periquitos, ni hámster, ni cobayas. ¿Por qué? Porque no incumplen ninguna de las 3 premisas que hemos planteado. Un hámster no supone un problema de seguridad ciudadana, ni de salud pública, por norma general. Entonces, este tipo de animales se va a poder seguir teniendo sin ningún problema. Lo que sí establece la norma es que cualquier tipo de animales de este tipo que se adquiera va a tener que venir previamente identificado. Y esto pasa con todos los animales de compañía. Y esto con la ley cambia. Antes, un animal de compañía prácticamente no existe hasta que no llegas al veterinario y le pones el chip. Y esto hablamos de perros. Porque los gatos en muchos sitios no era obligatorio, no es obligatorio la identificación y ya del resto de animales ni hablemos. A partir de ahora, todos los animales de compañía van a tener que estar identificados previa a cualquier tipo de transacción. Es decir, ya sea
porque tú se lo regalas a tu primo o porque la estás vendiendo o tú lo estás comprando. Entonces ahí lo que se hará es un cambio de titularidad, como se hace cuando se da un animal en adopción. A partir de ahí, y esto es la obsesión que nosotros tenemos en la ley, la trazabilidad. La trazabilidad y el conocimiento de los animales desde que nacen hasta que mueren. Si se puede hacer con los animales de producción, ¿por qué no lo podemos hacer con los animales de compañía? Una vaca se sabe desde que nace hasta que muere. Si pasa por diferentes propietarios, la alimentación que toma, las vacunas si las tiene, si le han puesto algún tipo de medicación, todo eso se sabe en la vida de una vaca. Claro, es lógico, por una cuestión de salud pública, porque esa vaca va al sistema de alimentación. ¿Por qué no podemos tener una cuestión similar para los animales de compañía? Eso es lo que planteamos con el sistema coordinado de registros. Nosotros en su momento lo llamamos Sistema Central de Registros, pero hubo como mucha presión por parte de algunos partidos independentistas para que no se llamara central, se llamara coordinado. Vale, pues sistema coordinado. Entonces, a partir de ahí, el sistema coordinado lo que hará será, ahora mismo tenemos 17 registros de animales de compañía. Si vosotros tenéis un perro registrado en el, no sé cómo se llama el de Cataluña, Riac o Rayac, si lo tenéis registrado aquí y os vais de vacaciones a Murcia, lo perdéis. Es más probable que antes lleguéis a Marte que encontréis al perro, porque no están coordinados los registros, es decir, no están cruzados estos registros. Pero no solo el registro de animales de compañía, sino el registro de criadores. Una persona que vaya a criar, ya sea una cría puntual o ya sea una cría comercial, tiene que estar registrada como tal. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que alguien explote a una hembra hasta reventarla. Tiene que haber un límite de camadas por hembra y tiene que haber un control de ese tipo de animales que se utilizan para la reproducción y también para animales que se cruzan y se crían y que al final se les genera un problema físico importante. Yo esto lo sé por el perro del que os hablaba, el chihuahua que tengo, me pasa, ¿no? Me estoy pasando. Ronca como un toro, porque está tan cruzado, están tan cruzados intentando buscar una raza pura, cada vez más toy, que al final están mal hechos. Yo, si subo a mi perro a un avión, seguramente se quede en el avión. Y de hecho, el mes pasado le puse la vacuna de la rabia y tuvieron que meterlo en el oxígeno y reanimarlo porque se quedaba. Son perros que este tipo de cosas no se pueden permitir. Los braquicéfalos, animales que tienen problemas físicos, no se puede perpetuar que se críen entre ellos. Cuento lo del sistema de registros y acabo, porque creo que es una cuestión importante. Las personas inhabilitadas para la tenencia de animales de compañía. Existen sentencias por las que a muchas personas se les puede inhabilitar para la tenencia de animales de compañía o cualquier ejercicio de profesión relacionado con animales. Esas sentencias no se cruzan con nada. Hay una sentencia y el juzgado coge, ahora el juzgado nos las está mandando a nosotros, los juzgados. Y nosotros pues, las tenemos ahí en una carpeta. Pero si alguien quiere comprar un animal, alguien quiere dar de alta un núcleo zoológico de una tienda, por ejemplo, quieres hacer una tienda o un criadero de perros, nadie cruza datos de que esté inhabilitado o no. Tiene que haber un registro de personas inhabilitadas que no puede ser público por una cuestión de protección de datos, pero sí que esté cruzado con los sistemas de registro de animales. Es decir, si tú estás inhabilitado y de repente vas al veterinario a dar de alta un animal, el sistema no te lo permite. ¿Por qué? Tú ya lo sabes bien, no te lo va a poner ahí, pero no te lo va a permitir el sistema. Yo creo que eso es la tecnología la tenemos, solo hay que ponerla en marcha, no es tan complicado. Existe el registro de núcleos zoológicos, el registro de entidades de protección animal, todos esos registros tienen que estar coordinados y funcionando conjuntamente, porque al final son todos los ejes que tienen que ver con animales de compañía. Colonias felinas, muy rápido. Las colonias felinas hemos hecho un desarrollo en la ley bastante pormenorizado, muy centrado en todo lo que tiene que ver con el método CER. Hemos descubierto, todos, yo creo que por prueba de error, el método CER es la mejor manera de gestionar de manera ética una colonia felina. Lo que planteamos es que los ayuntamientos, sobre todo, y las comunidades autónomas, pongan de su parte para avanzar en la eliminación de los gatos en la calle. Que eso al final yo creo que es lo que estamos todos de acuerdo. Queremos, ojalá, lleguemos el día en el que no haya gatos en la calle, pero mientras tanto vamos a trabajar en el control de su población de una manera ética. Se plantean situaciones muy concretas para reubicaciones
de colonias, siempre muy medidos, siempre con una supervisión de veterinarios y siempre por cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, un descampado que van a construir o que van a edificar y hay una colonia, pues esas reubicaciones hay que hacerlas de una manera coordinada y siempre sin la reclusión de esos animales en ningún tipo de centro. Esto nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucha pedagogía, que mucha gente entienda que era necesario y que esta era la mejor manera. Y creo que es la mejor fórmula. Como bien decía Isabel, aquí lo importante es que muchos ayuntamientos nos vienen y dicen sí, está muy bien hacer leyes desde Madrid y ahora quién las pone en marcha, ¿no? Y ahora quién las pone en vigor y quién pone el dinero para que esto se ponga en marcha. Desde los presupuestos generales del Estado tenemos una partida presupuestaria de en torno a los 6 millones de euros que va dividida entre entidades... Tenemos una partida presupuestaria, la mitad más o menos destinada a entidades de protección animal para todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacen y la otra mitad destinada a ayuntamientos para poner en marcha los proyectos relacionados con la gestión ética de colonias felinas, con todo lo que implica la gestión ética de colonias felinas, que no es solo esterilizar, sino mucho más. A partir de ahí, prohibición de circos con animales salvajes, algo que nos pilla tampoco de nuevas aquí en Cataluña, prohibición de peleas, un contador hacia abajo, prohibición de peleas con animales, en este caso estamos hablando de peleas de gallos o riñas, que todavía se siguen haciendo en Canarias o en Andalucía, prohibición de utilización de animales en carruseles y cualquier tipo de evento feriado con animales de producción, en este caso no solo animales de compañía, tendrá que estar supervisado por veterinarios y garantizando que no existe ningún tipo de maltrato animal. No es todo lo que nos gustaría, como bien sabéis, y ese es el elefante que pasa por aquí, que es los perros de los cazadores se han quedado fuera de esta norma, por mucho que a nosotros nos hubiera gustado que hubieran estado. Pero bueno, lo último, ¿qué implica un perro de caza? Ser un perro de caza no es por la raza. Un perro de caza no va asociado a la raza que es, sino casi todos los perros serían perros de caza. Un perro de caza o un perro de un cazador que esté excluido de esta norma será aquel perro que esté asociado a una licencia de alguna actividad concreta que esté excluida de esta ley. Es decir, para que un perro de caza sea excluido de esta ley, tendrá que estar registrado, identificado y asociado a una licencia de caza. Ya me costará ver a mí que alguien luego lo abandone. El 90% de los perros de caza que se abandonan no están identificados. Esos no son perros de caza, esos son perros. Y como tal se les aplicará esta norma. Último, rápido, modificación del Código Penal. A la par que hablábamos de toda la parte administrativa, hemos hecho una modificación del Código Penal que igual no ha sido todo lo que nos hubiera gustado, pero bueno, sí hay ciertos cambios. Antes, para que se demostrara un delito de maltrato animal, y lo ponía así literalmente, tenías que demostrar un maltrato cruel e injustificado. Había muchísimas interpretaciones en la jurisprudencia que establecían que vete tú a saber que es un maltrato cruel e injustificado, ¿no? Entonces, a partir de ahora hemos querido hacerlo de una manera mucho más simple, ¿no? Mucho más objetiva, para que no sea todo a la interpretación del juez o jueza. Maltrato sin necesidad de atención veterinaria, maltrato con necesidad de atención veterinaria y maltrato con resultado de muerte. Más fácil y más objetivo imposible. El maltrato leve, que es el de sin resultado de atención veterinaria, se queda más o menos como estaba, con el de obra, que es de 0 a 3 meses de multa. El siguiente de 12 a 18 meses de prisión con alternativa de multa, el de maltrato grave, y el resultado de muerte pasa de 18 meses a 24 meses de prisión sin alternativa de multa. Es decir, hemos visto un caso hace relativamente poco, en Jerez, creo que fue, de una persona que apaleó a un perro a patadas. Eso tiene además una serie de agravantes que se han incorporado, que es en presencia de un menor y con ensañamiento. Con lo cual, esta persona, teniendo antecedentes penales, lo más probable es que sería la persona número 2 en nuestro país que entraría en prisión, porque en nuestro país solo una persona ha entrado en prisión por delitos de maltrato animal. Y me callo. O sea, podría seguir con los PPPs y con muchas otras cosas, pero me callo y os dejo porque, ya lo he dicho, soy un brasas. Yo que quería el reloj y me ha salido Gerardo Pisaleno, digo, ¿esto qué?
nos prohíbe cortar orejas, cortar rabos, etc. Entonces yo he estado leyendo sobre el tema de que cuando se hace entre comillas, un conteo de los gatitos de la calle, los grupos ferales que están ahí, para que uno sepa que ya están castrados, les tienen que cortar la oreja, ¿verdad? Entonces la oposición que está hablando, que también es una manera de mutilarlos. Esa es una cosa. La otra que también tengo en la cabeza, el tema con respecto a los gatos ferales también, hablan de que como hay tantos y no se están controlando, hablan de que producen o se proliferan las ratas negras, ya no las ratas de alcantarilla, sino unas ratas negras que también valoran el ecosistema. Perdonen si estoy jugando al abogado del diablo, pero necesito saber esto. Luego, se está hablando también con respecto de que si yo tengo una perrita y no la he castrado, hembra, se escapa y tiene hijos, ¿tengo multa por eso? Escuché que dijeron que tú proponías que la perrita aborte. Luego también que el dueño se quede con los perritos que la perrita tenía. ¿Es cierto todo esto? Por favor, si me ayudas con esto, gracias. Nadia, y luego contesta, porque ya habéis visto cómo se enrolla. Sí, yo te voy a poner la lengua, no voy a contestar, porque conteste otra persona. ¿Alguna? Yo, has hablado de perros y gatos, ya sabes, yo pertenezco a PAEC, a la Asociación Protectora de Animales Exóticos de Cataluña, y tal como hay un número de perros y gatos abandonados, es el mismo número o más de abandono de animales exóticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en San Andrés de la Barca, pues soy la única persona que está recogiendo de forma particular todos estos animales que se pierden, se abandonan, etcétera, etcétera, ¿no? Con el coste pues, que esto conlleva. Entonces, bueno, que esto, cuando habléis de animales, tened siempre en mente también los animales exóticos, que es todo lo que no es perro, gato o hurón. O sea, imaginaros la cantidad de... Hemos recogido peces, hemos recogido serpientes, hemos recogido jergos, Tortugas, ardillas coreanas... todo, de todo. O sea, te lo encuentras de todo en los contenedores de basura. De todo. Entonces, tenedlo siempre en mente esto. Ya sé que Tere también te da mucho la brasa. Y Yo también. Pero bueno, es la tarea, yo doy la brasa a otros y vosotros a mí, me refiero que está Sí, porque es que son los grandes olvidados, y ¿no? el Porque tema de eso las es... castraciones para tipo cobayas, jergos y todas estas cosas que además proliferan muchísimo más que los perros y los gatos caseros. Y cuando tienen crías son 8, 10 y 12 crías que acaban en una caja al lado de un contenedor. Y hasta que no viene alguien de una protectora o una voluntaria, esos animales o se mueren o se regalan y seguimos, suma y sigue. A mí sí que, perdón, me gustaría hacer un apunte en base a lo que habéis comentado vosotros con el tema de animales exóticos, y no sé si es conocido por vosotras, seguro que sí, los conejitos también son considerados animales exóticos. Sí, todo lo que no es perro, gato o hurón. Y en este caso, yo creo que también son los grandes olvidados, porque después de perros y gatos, de abandonos de perros y gatos, es el tercer animal, o eso me consta, que más abandonos tiene. Y además, se da la casuística de que es un animal que está criado en cautividad normalmente, y un abandono es condenarlo a la muerte segura y además dramática, porque ni se sabe mucho en la vida, ni saben lo que pueden comer o que no pueden comer. El hecho del estrés solo por sí solo ya les puede provocar esa muerte o en el peor de los casos un sufrimiento más prolongado, ¿no? Entonces ese apunte de que es el gran desconocido, de que los vemos como esas bolitas de pelo súper amorosas y casi nadie es conocedora de los cuidados que un animal de este tipo requiere. El tema de las ayudas del ministerio para las colonias forales, ¿quién lo tiene que pedir? Si como entidades tenemos que hacer alguna gestión o únicamente es el ayuntamiento, y para qué será. El tema de se hacen las ayudas, pero se está haciendo las ayudas destinadas a método C, castraciones. Luego tenemos el tema de atropellos, enfermedades y todas estas cosas. Para esto no hay presupuesto. Hacemos la última. La última y responde. Vale. Y luego hacemos otra ronda. A mí me gustaría saber por qué no se ha podido ahondar más en el tema de los perros de caza, ¿vale?
Y también el tema icónico ya en este país, que es la tauromaquia, el derecho de los toros. Y ya está. Sí, yo quería preguntarte al final cómo queda lo del tema de los PPT, de los perros potencialmente peligrosos, ¿sabes? Que hay las lagunas esas de que es como tal, que sí, ¿sabes? A ver cómo queda. Vale, voy a intentar para que nos dé tiempo a alguna más. Vale, lo que planteaba de las mutilaciones en las orejas, en este caso es un marcaje, que está recogido literalmente en la norma, que está prohibido la mutilación de los animales, pero eso no se considera mutilación, eso es un pequeño marcaje. De hecho, es una puntita muy leve lo que se le corta, y de hecho se incorpora en la ley exactamente para que no nos vengan a decir que eso era mutilación. Sobre todo lo del tema de la mutilación, ya te digo que tenía que ver más con una cuestión de partes nobles. Esto es cuando ha surgido realmente el problema. Y esto ya es una opinión mía personal, creo que tiene mucho que ver con que hay mucha gente que se han defendido contrarios a esta norma desde una visión extremadamente machista, en el sentido de que se han visto muy reflejados en sus propios animales. Cuando hablábamos de la esterilización, creo que se han teletransportado a sus propios animales hablando de los testículos, básicamente, ¿no? Y de hecho ha habido mucha defensa de ese tipo, ¿no? De ¿por qué vais a hacer que mi perro se castre cuando es la esencia de mi perro? Y es como, bueno, no pasa nada, tampoco es tan grave. Y en este caso con lo de las orejas lo hemos puesto en concreto para eso. Luego comentabas de lo de las ratas negras. Personalmente no tengo ningún conocimiento de esto, de estudio, no voy a decir ni que sí ni que no, pero sí que es cierto que hay muchas veces que hay mucho mito sobre los animales urbanos, y podemos hablar de los gatos, la toxoplasmosis, ¿no? Es que contagian la toxoplasmosis. Estuve buscando datos y creo que no hay un caso de toxoplasmosis en España de hace 30 años por motivo de que tenga que ver con gatos, ¿no? Hago una puntualización: la toxoplasmosis, las embarazadas también la pueden contraer por comer carne cruda, frutas y verduras que no están bien lavadas. Claro. O sea, yo creo que el estudio de la toxoplasmosis o ese tipo de enfermedades habría que hacérselo a ellas, ¿no? Por ejemplo, gente que está en contacto directo con animales de colonias felinas y que no tienen toxoplasmosis, o yo no conozco ningún caso de toxoplasmosis en esto. Esto tiene que ver con esos mitos de los animales. A mí, por ejemplo, en Madrid era muy corriente hablar de que las cotorras argentinas matan a los gorriones. Y yo me paraba a verlas en el parque, que no soy un experto en esto, y veo que están en el mismo nido. Y que los nidos grandes de cotorras, que pueden ser muy molestos, incluso peligrosos y muchas cosas, pero yo las veo meterse dentro, y de hecho veo a las cotorras hacer algo y los gorriones y las palomas detrás, imitando. Y yo no lo veo tan... O sea, me refiero que hay mucho mito luego sobre especies urbanas que tiene que ver con visibilizar al malo malísimo, ¿no? Y que sea algo mucho más fácil el que podamos eliminarlo. Me hablabas del embarazo de tu perra, y lo que yo he dicho, bueno, a mí me han sacado de contexto muchas cosas. Por eso, perdona. Pero pero que está bien, porque si lo has escuchado, sí, te ha generado esas dudas, está bien que lo podamos hablar. Lo que nosotros claro, te plantean siempre la situación extrema, ¿no? Y si tu perro se escapa y se queda preñada, bueno, pues siempre puedes no permitir que tenga camada. Eso se puede hacer, es muy fácil. Tú vas al veterinario y directamente planteas una interrupción del embarazo. O, si de repente quieres tenerlo, pues te das de alta en el registro de criadores. Ya está. Ya no tiene mucha más complicación. ¿Y qué tienes que hacer con los perros cuando los tengas? Son tus perros. Tú verás, me refiero, es tu responsabilidad. O sea, si tu perro tiene 5, 3, 4, 8, 18 perros, pues es tu problema. Tienes una responsabilidad con respecto a esos animales, si no haberlos tenido. Es decir, yo me he criado toda la vida en un pueblo, yo sé cómo se gestionaba esto. En mi pueblo se gestionaba de una manera rápida, fácil, normalmente con el borde de una mesa. Es como se hacen los controles poblacionales. Eso es lo que tenemos que evitar que pase. Y que yo lo he visto, o sea, que lo he visto mucho. Exóticos, tienes toda la razón.
Tenemos que... pero a veces me cuesta, y esto te soy sincero, a veces me cuesta porque como no tenemos datos de ningún tipo, es cierto que los datos de perros y gatos son muy vagos, hablamos de los datos de la Fundación Affinity, pero ni siquiera los más adelantados, que son la Fundación Affinity, que recoge datos, se pueden hacer estimaciones, ¿no?, de exóticos, y yo creo que quizá quien más sabéis sois vosotras, claro. Quien más sabéis sois vosotras, porque se puede hacer una estimación de una ciudad como Barcelona y a partir de ahí extrapolarlo y hacer una estimación a nivel estatal, ¿no?, de cuántos se puede intentar. Nosotros con la ley sí planteamos la recogida de todos los datos de animales abandonados. Se crea una gran red, es decir, todos esos registros que os comentaba antes, que soy muy pesado contando los registros, pero tiene una gran utilidad, es decir, no solo para que la administración pueda hacer llegar información a través de esos sistemas de registro, sino la inversa también. Cualquier entidad de protección animal tendrá que repercutir todos los animales que le entran a los registros, con lo cual llegará un momento en que podremos saber qué animales se abandonan, cuántos animales abandonan, qué fechas se abandonan y el motivo, a lo mejor, ¿no?, o hacer una estimación. Conejos, tienes toda la razón. De hecho, una parte también fundamental de los cursos de tenencia responsable tiene que ver con eso que has planteado. Yo, de hecho, hablando con una gente que cría conejos, me dijo una cosa que me quedé fascinado. Me dijo: a la mayoría de la gente que se le mueren los conejos es porque no saben ni qué comen. Estos cursos de tenencia responsable también tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, si tú de repente vas viéndolo y vas eligiendo... Además hay una web del Ayuntamiento de Mataró, que podéis entrar en su web, tiene una especie de cuestionario como el que nosotros planteamos para la tenencia responsable, que te va haciendo elegir qué tipo de animal quieres, ¿no? Entonces te va guiando, como aquellos libros antiguos de Haz tu propia historia, que te va guiando según tú quieres, y entonces te va dando consejos sobre qué tipo de animal te viene mejor, según tu trabajo, según tus horas, y te acaba diciendo incluso qué come un conejo, que yo personalmente no sé qué come un conejo. Bueno, de hecho, aquí en Cataluña y en el resto de España también hay refugios específicos de animales de granja y mucho conejo. Vale. Yo en algún caso he adoptado a través de estos refugios, y los cuestionarios que te hacen para poder optar a una adopción, más que entrar en detalle de otro tipo de situaciones, te preguntan cosas para ver si tú eres capaz o eres conocedor de lo que necesita ese animal realmente para darle un mínimo de calidad de vida. Entre otras cosas, la alimentación. Claro, yo no sé. A mí me sorprendió, incluso como detalle, tampoco me quiero yo enrollar, como ejemplo, el primer veterinario al que yo fui me decía que comiendo manzanas y zanahorias todo el día el conejo estaba bien alimentado, y eso es matarlo. Claro, necesitan heno y otras... Sí. No lo sé. Por no entrar en más detalle, pero incluso dentro del sector sanitario de animales... No necesitan veterinarios exóticos, no puede ser un veterinario de perros y gatos. No, exacto. Pues al final estas cosas nos hacen también determinar el porqué, la necesidad de ciertas cuestiones. Las ayudas, que son muy importantes, son dos tipos de ayudas, una destinada para entidades, y lo que hemos hecho es abrirlo al máximo posible a cualquier necesidad de la entidad. Es decir, desde facturas veterinarias, sin especificar que sean de esterilización o de atención veterinaria amplia, la que sea, es decir, solo con la factura veterinaria, como para mejores técnicas de los centros en el caso de que lo tengáis, o para incluso compra de alimentación o fungibles, es decir, hasta para comprar bolis. Os vale las ayudas a entidades. Esta saldrá en breve, yo creo que saldrá para verano, saldrá nuevamente la ayuda a las entidades. Y esa pide los mínimos obligatorios para cualquier ayuda de la administración, que estéis de alta con entidades, que tengáis un registro fiscal y una cuenta bancaria asociada al Banco de España para que se os pueda ingresar el dinero. Es lo mínimo que nos pide la administración para poder hacer una ayuda de este tipo. Y luego la de ayuntamientos la tiene que solicitar el ayuntamiento. Tiene que tener un proyecto de C, y el proyecto C incluye todo lo que quieras incluir en un proyecto C, no es solo esterilización. Lo hablábamos, el proyecto C puede ser también un sistema de emergencias, de veterinario de emergencias para los animales. Eso puede estar incluido y debería estar.